Hola amigos, en este vídeo voy a ser muy concreto. Os voy a explicar qué 5 frutas no debería tomar vuestro perro. O qué 5 frutas, hay algunas que son más tóxicas que otras, no es del todo conveniente que tomen muy a menudo porque pueden tener cierto grado de toxicidad. En primer lugar, la fruta que con más cuidado tenéis que ir en la alimentación de cualquier perro es la uva. Cuando hablo de uvas me da igual que sean uvas de mesa, uvas pasas, uva moscatel, la que queráis, me da exactamente igual. El problema de las uvas es que en la carne de la uva o de la pasa, porque la pasa tiene la misma carne, lo que pasa es que está deshidratada, hay una sustancia a la cual no se le ha dado nombre todavía, no tiene un nombre que os pueda decir, es la sustancia tal. Simplemente se sabe que, que en bajas cantidades, es decir, para un perro pequeño pueden ser entre 30 o 40 gramos de uva, puede producir daños renales importantes. Esto no quiere decir que se las toméis, pues se la ha dado al perro y no se ha muerto y está bien. Sí, está bien. Luego veremos de aquí unos meses cómo está el riñón. Porque el problema en muchas ocasiones no es que veáis que el perro se lo des y se quede fulminado. Esto es muy raro que ocurra. Pero luego sí que veremos daños en el riñón de cierta o de bastante importancia. Luego, la segunda fruta que también tenéis que evitar, por todas, son las grosellas. Además porque tienen una sustancia que es muy similar a la que tienen las uvas. Por lo tanto, casi lo mismo que hemos comentado para las uvas es casi igual de aplicable en el caso de la grosella. Es decir, una fruta que si nuestro perro toma en exceso o se pega un atracón, porque ya sabéis que está en tartas, pasteles y demás, nuestro perro puede desarrollar enfermedades renales importantes. Y pensar que la insuficiencia renal es una enfermedad de por vida, que no tiene cura. Sí, paliamos los síntomas, te exige luego gastarte un montón de dinero porque tienes que darle una alimentación especial, etcétera, etcétera. Luego tenemos como fruta, no es una fruta tóxica, la manzana no es tóxica, pero las personas, y ya nos encontramos muchos casos, acostumbran a dar la manzana incluyendo las pepitas y piensan que no pasa nada. Oye, y no cuesta nada quitarle las pepitas de la manzana tienen, aunque en muy pequeña cantidad, tienen cianuro, y el cianuro es tóxico. Y el problema de los perros, pues es que a lo mejor un perro con hambre le dais, o a lo mejor come manzanas asadas y se las come entera. A lo mejor habéis metido una bandeja en el horno, es que me pasó hace poco, que fui a una casa y el perro había tenido acceso a que la señora había hecho manzanas asadas y se comió más de media bandeja, porque están dulces, les gusta, tal y cual, y claro, se comió todas las pepitas. Problema, ¿no? Intoxicación por cianuro. Quiero decir que no os cuento cosas que están alejadas de la realidad. Y dices, oye, es que se tiene que comer muchas manzanas. No, depende. Una manzana asada sí ha perdido el agua, pero la pepita sigue estando y el cianuro sigue estando ahí. Y es fácil, más de lo que pensáis. Algo similar ocurre con las cerezas. La carne de la cereza es muy buena para los perros, es muy agradable, tiene mucha vitamina C, es muy hidratante, todo lo que queramos, muy bien, pero el hueso no. Y hombre, si tienes la paciencia de quitarle los huesos, pues perfectos, le puedes dar, pero ¿quién conocéis que le quite los huesos a las cerezas para dárselo al perro? No es habitual. Pensamos que darle como es un hueso y parece que los huesos sienten bien y son tremendamente tóxicos. Y luego, por último, la última fruta que vamos a comentar es el aguacate. Sobre el aguacate hay mucho dilema, hay muchísimo dilema, y ese dilema os lo voy a explicar con más detalle en este vídeo, donde hablo exclusivamente del aguacate, de sus más, de sus menos y de sus problemas, porque el aguacate es cierto que tiene una sustancia que es venenosa, que es la persina. La persina es una sustancia que produce el aguacate para defenderse del ataque de los hongos, y que sobre todo, como los hongos vienen de fuera, pues se concentra en la piel y en parte en el hueso. Con lo cual, si tenéis el cuidado de quitarle la piel y de quitarle el hueso, cuidado con el hueso, que además
Los perros juegan con él y se lo tragan y se quedan siempre obturados, siempre. No sé qué tiene ese tipo de huesos. Además sí que sé que tiene una cosa, que luego es muy difícil de cogerlo, porque cuando metes la pinza a cogerlo, resbala mucho. ¿Lo habéis notado? Que es un hueso que resbala, no tiene rugosidades y es muy difícil de piscarlo, no lo piscas, no lo puedes coger. Y luego, ¿qué pasa? Que hay que abrir y sacarlo. Quitado ese extremo, cuidado con el hueso, nada de piel, pues puede haber perros que les dé algo de diarrea o un poquito de vómito, lo probáis en una pequeña prueba de en casa, a ver qué tal les sienta, y si veis que les sienta bien a vuestro perro, pues es una fruta que tiene también beneficios, con lo cual, ¿es tóxica? Sí. ¿Para todos los perros? No. Habrá perros donde no está especialmente indicado, por ejemplo, no es bueno dar aguacate en perros con insuficiencia renal porque tiene altos niveles de fósforo y de potasio.